Bienvenidos a este primer video en donde compartiré conocimiento crudo acerca de calistenia, cómo ponerte en forma, cómo utilizar las skills de calistenia que más quieres hacer para ponerte en forma y lograrlas en tiempo récord. Y no pude elegir un mejor tema que son las flexiones parado de manos. Y voy a empezar desmintiendo un mito común que es básicamente que muchas personas piensan o se enfocan demasiado solo en la técnica cuando realmente deberían poner el foco en la estructura. ¿Y a qué me refiero con estructura? ¿Qué hacen en su entrenamiento? Es decir, cuántas repeticiones, cuánto descanso, qué ejercicios incluir, etc. Esto es mucho más importante que solamente fijarte en si estás poniendo las manos bien o mal. Obviamente eso sí importa y hay que conocerlo, pero es más importante, ambas cosas tienen que estar para que progreses el doble de rápido o tan rápido como deberías progresar. Entonces, yo siempre estoy a favor de que el progreso debe sentirse simple y fácil y no sentirte que estás luchando contra tu propio cuerpo. Entonces vamos a empezar con esto. Primero que nada, ¿qué es la estructura? ¿Cómo tenemos que empezar a tomar este tipo de skills nuevas? Cuando tú quieres empezar con una skill nueva, tienes que tomar en cuenta que tú no sabes hacer el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que es una intensidad mayor a la que tú puedes manejar. Es decir, es una dificultad demasiado alta que tu cuerpo todavía no la puede realizar. Entonces, lo que tenemos que hacer es acortar esa brecha de intensidad entre el nivel que tú quieres y el nivel que tú tienes. Entonces, si escribimos aquí, básicamente va a ser, tú tienes un nivel aquí de intensidad, ¿sí? Nivel 1, intensidad 1, ¿sí? Que a lo mejor ahí puedes hacer flexiones normales, flexiones push-ups normal, flexiones, ¿sí? Flexiones, ¿sí? Y tú quieres llegar acá, al punto B, ¿sí? Estás aquí en el punto A, quieres llegar al punto B, que es una intensidad mayor, ¿sí? Vamos a ponerle un 6, por decirlo así. Y aquí están las flexiones parado de manos, que es esta abreviatura, por si no la conoces, handstand push-ups, handstand push-ups. Entonces, tú quieres acortar esta intensidad. ¿Cómo vamos a acortar esa intensidad? Lo vamos a hacer de una manera estructurando el entrenamiento de tal forma que al inicio te enfoques en realizar el ejercicio con mayor intensidad que puedas y hacia el final del ejercicio sea, ¿sí?, el ejercicio con menor intensidad. Básicamente vamos a trabajar sobre la intensidad en vez del volumen, en vez de hacer acumular muchas repeticiones, que es lo que muchos te dicen ahí, ¿no? De que tienes que hacer 12 repeticiones de, por ejemplo, dominadas para hacer un muscle up, o tienes que hacer 12 repeticiones de flexiones pica a fuerzas para ya pasar a la siguiente progresión. Yo comparto que tal vez tenga algo de relación, sí, no podemos decir que no. Hay algo de cierto de que mientras más repeticiones hagas de un básico, se va a hacer un poco más fácil el progreso a la siguiente progresión o para dar el siguiente paso más fácil, pero lo más importante es enfocarte en la intensidad, en incrementar la intensidad. Y aquí me preguntarás, ¿cómo carajo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Me voy a abordar un poco, ¿sí? A ver si puedo, aquí con este pizarrón improvisado. Lo tuve que hacer hoy, ¿sí? Ya me decidí a hacerlo hoy, no importa cómo salga. Obviamente estoy dando mi máximo esfuerzo, lo planeé y sé de lo que estoy hablando. Y digamos que sí hice un pequeño guión estructura, pero digamos que todo esto lo tengo interiorizado. Entonces, se me hace un poco más fácil así hablar al natural que tener un guión establecido. Y obviamente tengo las ideas pues frescas. Va a ir mejorando, pero de momento estoy enfocándome en explicar lo mejor posible. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es, justamente te platiqué sobre la intensidad, ¿sí? La intensidad, lo más importante es empezar, ¿sí? Si tuviéramos que hacer una estructura, ¿sí? Vamos a hacer una estructura, es que el primer ejercicio, ¿sí?, va a ser el más intenso, ¿sí? Intenso. ¿A qué me refiero con más intenso? La dificultad, el ejercicio con la máxima dificultad que pueda realizar. Por ejemplo, pueden ser flexiones pica con los pies elevados en un banco o en un sillón, en lo que tengas de elevación para elevar los pies. Puede ser incluso flexiones parado de manos en pared. Esa puede ser otra buena progresión que la puedes usar de cierta forma. Puedes hacer un intento de press a handstand desde el suelo, ¿sí? O digamos que depende de muchas cosas. Puedes hacer picas flotantes, es decir, flexiones pica con elevar un poco los pies
del suelo para que sea más, digamos que tengas más inclinación en los hombros y sientas lo que es primera vez sostener todo tu cuerpo solo sobre tus manos. Y eso es una experiencia muy padre que, bueno, después de un cierto tiempo lo vas a lograr fácil. Entonces, el más intenso va al inicio siempre. Lo más difícil que puedas hacer al inicio, siempre. Y me preguntarás, ¿cuánto de descanso? ¿Cuánto tengo que descansar aquí? Aquí viene la clave en donde tal vez muchos cometen el error. Tienes que descansar el tiempo adecuado, el máximo tiempo posible. Obviamente no extenderte demasiado porque si no te enfrías, pero sí el máximo tiempo posible que te permita realizar el segundo intento lo más fresco, lo más parecido posible al primero. Obviamente puede que haya alguna variación y es normal, pero trata de que al siguiente intento te sientas lo más fresco posible. Entonces vamos a ponerle un descanso, ¿sí? Descanso. Depende del nivel. Yo, por ejemplo, tomo descansos de 5 minutos, pero digamos que puede ser entre 4 a 6 minutos para una skill avanzada, como sería una flexión parado de manos, que es nueva. Sin embargo, depende de tu cuerpo. A lo mejor si estás haciendo flexiones pica, podrías descansar un poco menos, ¿sí? Como 3 minutos. Porque tal vez sea algo que tú piensas que es muy intenso, pero te vas a acostumbrar un poco más rápido si descansas menos, pero tampoco quieres descansar un minuto, a eso me refiero. Entonces, toma este rango como un aproximado y depende de justo en qué nivel vayas. Si tienes un nivel más bajo, puedes darte el lujo de descansar un poco menos porque tal vez tu cuerpo te puede recuperar. Al final es menos intensidad total general y tu cuerpo se puede recuperar. Pero si ya estás de un nivel intermedio avanzado, que ya estás trabajando en plancha, estás trabajando en flexiones para de manos, sus variantes, 90-degree handstand push-ups, te recomiendo estar entre 4 a 6 minutos. Es lo ideal. Ahora, ¿cuántos sets? Aquí está la clave. Los sets, lo que tú tienes que entender es que mientras más sets hagas de un patrón de movimiento en específico, más rápido tu cuerpo se va a adaptar. Más tu cuerpo es como que le estás enviando una señal a tu cuerpo, le estás diciendo, oye, ¿sabes qué? Necesito que te adaptes a este movimiento. Si lo haces solo una vez, si haces 2 veces, realmente tu cuerpo no va a decir, bueno, lo hice 2 veces, no pasa nada. Pero si a tu cuerpo lo estás enseñando, lo estás exigiendo hacer ese movimiento con esa intensidad alta muchas veces, tu cuerpo va a responder sí o sí. Entonces, la prioridad es tratar de hacer esos intentos con la máxima intensidad posible, los máximos intentos posibles. Esa es la conclusión. Entonces, igual, aquí varía, diría que podría ser igual de 4 a 6 sets, sería lo ideal, ¿sí? Entre 4 y 6 sets sería lo ideal. Ahora, antes de pasar al segundo ejercicio, quiero hacer otro hincapié, y es que aquí el ejercicio más intenso también tiene que ser el ejercicio más específico. ¿Qué quiero decir con esto? Significa más específico. ¿Qué significa esto? Significa que tiene que ser el ejercicio lo más parecido posible a tu objetivo final. Por ejemplo, si tú quieres hacer flexiones parado de manos, tu primer ejercicio tiene que ser lo más específico posible. Es decir, flexiones pica, porque también es flexión de hombro. También tienes que hacer flexiones, o si puedes ya, flexiones pica con los pies elevados, flexiones pica flotantes, todos los ejercicios que mencioné, flexiones pica flexiones parado de manos en pared. Todo eso, mientras más específico sea tu patrón de movimiento final, mejor. Entonces, esto considéralo, es el ejercicio más difícil, más intenso y más específico. Aquí ya dijimos descansos largos y varios sets. Ahora, el segundo ejercicio, ¿sí? El segundo ejercicio puede ser un poco menos intenso y menos específico. Entonces aquí, ¿sí? Lo ideal sería que sea es el segundo más intenso, ¿sí? Más intenso y segundo más específico, ¿ok? Aquí puedes hacer varios, incluso puedes meter como 2, depende qué estés trabajando. Pero, por ejemplo, lo que yo recomiendo es justamente regresar hacer una progresión anterior, ¿sí? Puedes hacer un hold anterior, una progresión anterior. Por ejemplo, si tienes flexiones parado de manos en la pared, puedes hacer ahora flexiones pica, ¿ok? O flexiones pica elevadas. Y aquí tú tienes que priorizar, sentir la intensidad, pero darle un poco más de volumen, es decir,
ya no solamente hacer 1 o 2 repeticiones, sino hacer un poco más, entre 4 y 6 repeticiones. Entonces, aquí la clave es enfocarte en las repeticiones. Va a ser entre 4 a 6 repeticiones. Te digo, esto tómalo un poco con pinzas, ¿sí? Puede que puedas hacer 3, está bien. Sí, puedes hacer 7, está bien. Pero si ya te pasas un poco ya de 7, diría 8, te diría que ya no estás trabajando tanto intensidad y estás trabajando más volumen. Entonces, aquí, para sacar una flexión parado de manos, los más intensos y específicos, los primeros 2 ejercicios, trata de que sea pocas repeticiones, ¿sí? Pocas repeticiones, descansos largos y varios sets. Entonces, aquí puedes completar algunos entre 2 y 3 sets, siguiendo un poco la lógica. Ya son menos sets. ¿Y qué ejemplos podría hacer? Por ejemplo, si tienes flexiones parado de manos en pared, con apoyo en pared, con pies en pared, puedes hacer flexiones pica normales. O bien puedes incluso incluir negativas. Si sientes que la negativa es algo que se te está dificultando, que no la controlas, puedes meter aquí negativas también. Aquí pueden ser negativas, ¿sí? Y progresión anterior, ¿sí? Progresión anterior, negativas, básicamente eso te va a ayudar. El tercero, ¿sí? El tercer ejercicio, bueno, aquí el descanso, antes de pasar al siguiente ejercicio, el descanso, ¿sí? Puede bajar un poco, ¿sí? Yo lo mantendría muy similar, puede bajar 1 minuto, pero todavía en ese rango de 4 minutos, ¿sí? 4 minutos, 4, 5 minutos. 4 o 5 minutos. Obviamente si elegiste 3, a lo mejor es entre 3 y 4 minutos, pero tú me entiendes, ¿sí? Tiene que ser un poco menos que este de aquí, que el de primero. Ahora, el tercer ejercicio, lo que tienes que hacer es, mira, generalmente lo que se hace es un ejercicio de fortalecimiento de los músculos que involucra el movimiento, y esto tal vez un poco más aplicado a skills estáticas, como por ejemplo la plancha, cuando te sostienes con los brazos rectos, el front lever. Entonces ya el tercero es un poco más de fortalecimiento general de la musculatura, como si es front lever puedes meter un poco de dominadas al final, depende en qué progresión estés, obviamente. Si ya estás en una progresión más avanzada, ya no te recomiendo hacer pull-ups ni nada de eso. Por ejemplo, si en plancha tus primeras progresiones de tuck planche, por ejemplo, sí puedes meter dips o flexiones pica en este caso, pero en este caso que tu meta son las flexiones parado de manos, te recomendaría hacer 2 cosas. O metes fondos, ¿sí? Fondos en paralelas. Fondos en paralelas o un movimiento o un ejercicio que se llama flexión, pseudoflexión, que es una flexión en la que te inclinas hacia adelante, es la primera flexión, que es o pseudoflexión o lean planche push-ups o flexiones de lean planche, como se le dice en inglés. Entonces, digamos que te inclinas hacia adelante, en vez de hacer una flexión y bajar así recto, te inclinas primero hacia adelante y bajas con las manos tratando de tocar al torso, de esta forma. Probablemente ponga un video por ahí ejemplificándolo, pero la intención de eso es cargar más al hombro y fortalecerlo en este movimiento. En este punto de tu proceso te lo recomendaría como ejercicio de fortalecimiento. No es que sea un ejercicio mágico, simplemente te va a ayudar a que todo este trabajo intenso específico que hiciste, ¿sí?, lo termines de reforzar con este movimiento. Entonces aquí fondos en paralelas o pseudo push-ups. O lean planche, también se llaman lean planche. Lean planche push-ups. Lean planche push-ups. Aquí te puedes ir un poco más arriba en las repeticiones. Puedes ir entre 6, ¿sí? O vamos a ponerle 5 para ser más conservadores. 5 a 8. 5 a 8. Aquí ya puedes igual hacer entre 2 y 3 sets máximo. ¿Por qué? Porque no quieres fatigarte de más para la siguiente sesión. Aquí esto ya nada más es fortalecimiento, no es el foco de la sesión, y simplemente te va a dar esa extra de volumen que tal vez necesitabas para realmente estimular la musculatura que necesitas. Entonces, básicamente es esto, 2 a 3 sets y descanso. Aquí ya descanso ya pueden ser más cortos, ¿sí? Descansos cortos de 2 a 3 minutos, ¿sí? Sería lo ideal. Entonces,
No incluiría más ejercicios. Tal vez aquí en el segundo puedes dividirlo como entre dos. Por ejemplo, puedes hacer la progresión anterior, unos 2 sets, ¿sí? Y acá las negativas, otros 2 sets. Entonces ya vas a tener como en el mismo como grupo de ejercicios, vas a tener 2. No te recomendaría más, la verdad. Simplemente concéntrate en el más intenso, es el más importante. Después, la segunda prioridad es el otro ejercicio segundo más intenso, segundo más específico. Y la tercera prioridad es el tercero, que sería los fondos en paralelas y los ejercicios de fortalecimiento. Entonces, ahora me vas a decir, Luis, ¿qué hago? ¿Qué hago si un día me siento bien, si un día me siento mal? ¿Cómo ajusto la rutina? ¿Cómo ajusto la rutina para que ese día lo siga aprovechando y siga progresando? ¿Cómo yo ajusto eso en tiempo real, en tiempo, digamos, en vivo, para saber qué hacer en un día bueno, qué hacer en un día malo? Y eso lo vamos a ver en otro video sobre cómo usar la intuición, cómo realmente tienes que hacer pues los ajustes en el entrenamiento para que sigas progresando. Pero ahora te lo digo rápido, te lo sumo rápido. Básicamente tienes que progresar el primer ejercicio. El primer ejercicio, no tienes que hacer los otros dos si no puedes. Si no puedes de plano, simplemente no entrenes. Depende cómo te sientes, ya lo explicaré mejor en ese video, pero priorizar siempre el primero sobre el último. Y pues así está un camino. Este es un pequeño roadmap o gran roadmap básicamente de cómo tú puedes lograr un skill desde cero. Así estés empezando desde cero. Tienes que entender que la intensidad es lo más importante en esto cuando quieres desbloquear algo nuevo. Ya cuando tienes esta flexión parado de manos, ya cuando ya la puedes hacer, ahí ya cambia el juego. Vamos a meter más volumen, vamos a meter otros métodos de volumen, ya cuando ya tienes esa skill. Entonces, sí, quiero que te quedes con esto. Si vas empezando de cero y no tienes un skill, tienes que trabajar en la intensidad, entrenar con el ejercicio más intenso, más específico, e ir bajando eso hasta el segundo más intenso, más específico, hasta el ejercicio de fortalecimiento general. Y pues sería todo. La verdad es que me gustó mucho hacer este video. Espero que les haya servido y nos vemos para la siguiente. Van a venir mucho más.